Bien, ahora sí, vamos a charlar, sí, y tenemos la posibilidad de poder dialogar con el diputado provincial por Juntos, integrante de la coalición cívica, el diputado provincial Luciano Bugallo, que tiene la amabilidad de atendernos, por supuesto, en esta mañana del centro del martes 22 de marzo de 2022 y poder dialogar sobre algunos aspectos que hacen, sí, al orden provincial. Diputado, buen día, aquí Eduardo lo saluda, muchas gracias por atendernos, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Muy buenos días, gracias por llamar. No, por favor, diputado. Bueno, la primera pregunta que tenemos para hacerle es porque, bueno, estuvo acompañando, digamos, la movilización, ¿sí?, del pasado fin de semana, asamblea también en San Pedro, en lo que se refiere, ¿no?, a la parte agropecuaria o agroganadera. Bueno, ¿qué ha dejado esta movilización? ¿Qué ha dejado esta asamblea? ¿Cuál es el ánimo hoy de los productores? Sí, a ver, como decís, estuve acompañando, si bien yo antes, hoy soy soy legislador, digamos, antes de esto era productor agropecuario, de hecho sigo siendo, soy hijo, nieto, hermano de productores, así que para mí todo lo que tiene que ver con el sector agroindustrial me toca de cerca, me toca una fibra y de hecho fue por uno de los motivos por los cuales me involucré en política, digamos, cuando arranqué hace unos años atrás, digamos, yo soy, digamos que políticamente soy hijo de la 125, como por poner un inicio. Bien. El clima en el sector ¿viste? Es de bastante desolación, bronca, por supuesto, rabia, pero porque uno entiende que, digamos, que volvemos a repetir medidas ya viejas que se tomaron, que nunca funcionaron, vuelven con una retórica absurda, mentirosa, pero con el único objetivo, digamos, mentirosa porque los argumentos son tratar de garantizar la mesa de los argentinos, los precios bajos y bla, 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 un montón de mentiras que caen, digamos, por el propio peso y del sentido común. Digamos, uno entiende que el gobierno, tiene una prioridad que hoy es tratar de recaudar lo máximo posible para poder tratar de pagar deudas y compromisos que tiene de gasto público, etcétera. Ahora, yo te pregunto a vos, digamos, no voy a emitir opinión, no, pensemos desde el sentido común. Si por el contexto internacional digamos, de la invasión de Rusia sobre Ucrania genera que los precios internacionales de lo que nosotros tenemos la capacidad de producir y exportar están subiendo a niveles históricos. ¿Qué Sí. tendría que hacer un país, digamos, para aprovechar, digamos, esos precios internacionales? Creo que lo básico sería tratemos de generar las medidas para poder exportar muchísimo más cantidad, digamos, de lo que nosotros podemos exportar y tratar de ganar esos mercados que hoy muchos de los países que están involucrados, digamos, en esta guerra, propia Ucrania, están abandonando. Digamos, ese sería el sentido común. ¿De qué manera como país aprovechamos ese contexto de suba de commodities para poder generar ingresos para nuestro país? Ahora, ¿qué habría que hacer para eso? Generar incentivos a los productores para que el que hace 100 hectáreas pueda hacer 150 o 200 hectáreas, el que hace 1000 que pueda hacer 2000, digamos, tratar de incorporar nuevas tierras que son productivas, pero hoy no son rentables por la alta presión impositiva. Digamos, cuando vos incorporás mucha más, generás mayor rentabilidad e incorporás mucha más cantidad de superficie de hectáreas para cultivar, producís más. Si a su vez generás incentivos para que la gente pueda agregar, digamos, más fertilizantes a la tierra, que aparte ya estamos extrayendo, digamos, estamos perdiendo nutrientes en nuestra tierra, pero si vos generás incentivos que le quede una rentabilidad al productor para poder duplicar la inversión digamos, en fertilizantes, vas a generar más cantidad de rinde, mayor cantidad de hectáreas, significa mayor producción. Mayor producción significa poder abastecer el mercado interno con buena cantidad de alimentos en forma económica y tener un saldo el doble para poder exportar y generar divisas. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Cerrar exportaciones y aumentar las retenciones, digamos, harina y trigo, harina y aceite de soja, que va a terminar repercutiendo, porque ese precio cae en el productor. Entonces, es el mundo del revés. En vez de generar incentivos para poder duplicar la producción, no. Te castigan, porque en realidad cuando uno pone impuestos, más allá de lo recaudatorio, también sube impuestos para, digamos, evitar, por ejemplo, en el cigarrillo uno carga impuestos para evitar que la gente fume, digamos, y cuando vos querés generar un incentivo positivo, bajás impuestos para que la gente justamente consuma eso. Lo mismo pasa con la producción. Si vos querés que algo no se haga, metele impuestos, hacelo restrictivo y vas a lograr que la gente no invierta. Y la verdad que es de vuelta la misma historia, no hay ningún tipo de respuesta con respecto al gobierno de baja del gasto, solamente es mantener la fiesta. Se firmó el gobierno hizo un arreglo con el fondo donde no hay ningún plan
atrás de eso, no se sabe cómo van a pagar, digamos, porque uno cuando tiene una deuda, hace, digamos, incluso uno mismo en su casa, hace Sí, sí, sí. en un papelito, anota, tengo que pagar tanto, estos son mis ingresos, estoy gastando más, ahorro gastos en esto, y puedo pagar tanto por mes. Eso no existe, digamos, estamos a la deriva, no se sabe cuál es el rumbo, más allá que el presidente no cree en los planes de gobierno, que ya lo dijo y demás, no tenemos ningún rumbo. Incluso hay hasta opiniones diversas dentro del mismo frente. Digamos, la verdad que esto es un desastre. Y estoy, digamos, desastre, estoy diciendo objetivamente, no estoy ni haciendo una opinión política personal de lo que creo de este gobierno. Hablo de hechos concretos. Sí, sí, sí. Perdón que Bueno, me fui por las ramas. no, está bien, diputado. Por ahí me abrió dos ventanas para hacer preguntas. Por un lado, bueno, ya voy a una opinión personal aquí suya, ¿no? O tratar de comprender el por qué. Si hoy tenemos las posibilidades, porque lo hemos charlado con diferente gente, con diferentes personas ligadas al sector agropecuario, al sector ganadero, ¿sí? Bueno, se tratan de buscar esas explicaciones de por qué, ¿no? Si tenemos las posibilidades, se cierra o se limita la exportación y también, bueno, el tema de las retenciones, ¿no? A ver, uno trata, digamos, de pensar dentro de la lógica de pensamiento del kirchnerismo para tratar de entender un porqué, y la verdad que, digamos, uno puede pensar en algunos ciertos resentimientos ideológicos, digamos, en mochilas de viejas ideas que vienen arrastrando y que eso hace que las decisiones que terminen tomando son en contra incluso de lo que ellos necesitan, que es generar más recursos, más divisas. Y la otra, digamos, es que estén buscando a la fuerza un enfrentamiento y que no me parece tampoco descabellado, digamos, por ahí uno lo piensa, parece muy retorcido, pero si uno no lo piensa en la lógica de construcción del kirchnerismo, de amigo-enemigo, de la necesidad de la constante confrontación con el enemigo, entre comillas lo digo, porque de esa manera sirve como para aglutinar la tropa propia que hoy está dispersa, digamos, hoy el frente de todos es un frente de nadie, digamos, o tienen frente de todo tipo, el kirchnerismo por un lado, digamos, algunos que responden los pocos que responden a Alberto, los gobernadores por otro. La verdad que si, digamos, uno no entiende, si fueran un bote, uno remando un lado y otro del otro, estarían girando en círculo. Y así está el país. Y estamos girando en círculo en contra de la marea que nos está llevando para atrás. Entonces, lo único que se me ocurre desde la lógica de pensamiento de ellos es un nivel de resentimiento ideológico y por otro lado la búsqueda de un confrontamiento. Porque si en realidad están buscando recaudar, esta no es la solución y ya la aprobaron ellos mismos. Digamos, esto ya pasó, recordemos cuando en su momento Moreno cerró las exportaciones de carne con la excusa de pretender un lomo a 80, 90 pesos y nos terminamos comiendo 11 millones de cabezas de vaca, de fábrica de terneros, y nunca tuvimos el lomo a 90 pesos y perdimos mercados internacionales y hubo faltante de carne del interior. Y con respecto ahora a esta especie de fondo de no sé qué, cómo se llama, del trigo, de la zaraza, no sé cuánto, es un absurdo, digamos. Nosotros, cuando vos comprás pan digamos, en la panadería, el monto que pagás, no sé, 150 o 200 pesos puede estar el kilo de pan, no consumo pan, así que no sé bien hoy cuánto está, pero más o menos rondan esos valores. Sí, por ahí sí. El impacto del trigo sobre ese producto final no supera el 10 o 15%. Entonces, por más que internacionalmente el precio del trigo se duplique, impactaría sobre ese 10% del costo final. El resto son los gastos de molienda, gastos de transporte, los gastos del panadero, alquileres, y un 35% de eso es impuestos. Entonces, vos fijate, el gobierno responsabiliza al campo por el costo del pan cuando la responsabilidad del productor es un 10%. Cuando la responsabilidad del gobierno nacional, sin arriesgar nada, sin producir absolutamente nada, es de un 35% sobre el valor final. Y lo mismo pasa con el resto de los alimentos. Vos cuando vas a la carnicería y compras un kilo de vacío a 1.200 mangos, el 45% de eso es la sumatoria de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y así con prácticamente todos los alimentos de la góndola, salvo la leche, que digamos, como no tiene tanto valor agregado, no tiene tanta carga impositiva, pero está más o menos en el orden del 25-30%, el resto de los alimentos de la góndola, el 50% de lo que uno paga son impuestos. Entonces,
Si uno lo piensa, diría, es el gobierno el que se está quedando con la mitad de los platos de comida de los argentinos mediante los impuestos. Y sobre todo de los más pobres que gastan todos sus recursos para comer. Entonces, esa retórica de que vamos a garantizar la comida de los argentinos, que estamos peleando una guerra contra la inflación, es una mentira. Si vos querés, digamos, cuidar la mesa de los argentinos, tenés que controlar la inflación y bajar impuestos. Y la inflación no se combate, digamos, digamos, no se controla combatiendo justamente los que crean riqueza, porque esa riqueza la necesitas para mover la economía, todo lo contrario. Entonces, la verdad que es inentendible y estamos como estamos. Digamos, somos un país que tendríamos la posibilidad de estar entre los primeros países del mundo, hoy ser líderes exportando alimentos, y la verdad que estamos entre los peores índices comparado con algunos países africanos. Por supuesto, sí. El tema que también quería preguntarle es acerca de algo que mencionó, y cómo juegan estas internas, cómo repercuten nosotros, digamos, ¿no? En los habitantes. Sí, Sí. me refiero a las internas al frente de todos, ¿no? Amén de la cuestión política y de los posicionamientos, pero digo, estas internas también, bueno, terminan repercutiendo en la gobernabilidad y la gobernabilidad repercute en los ciudadanos, ¿no? A ver, esto, lamentablemente, nosotros estamos en un barco que va a la deriva y está el capitán y los marineros matándose a palos. O hay dos capitanes, uno que quiere ir para un lado, otro que quiere ir para el otro, y en el medio todos matándose. Y los que estamos arriba del barco somos nosotros. Digamos, que tengamos un 50 yendo a un 60% de inflación, nos pega a todos, desde el pobre al rico. Digamos, el hecho de que haya un 50% de personas por debajo de la línea de pobreza nos pega a todos. No es que, o sea, incluso digamos, a los que más ganan, porque esa pobreza después se repercute en niveles de inseguridad, esa inseguridad les termina afectando a todos, y aparte, por más que algunos puedan estar en una mejor posición económica, uno tiene familiares, amigos, conocidos, que la están pasando mal. Incluso los hijos de la gente que tiene mejores posibilidades están pensando en irse del país. O sea, ese es el contexto, digamos, en el que vivimos todos, más allá que sean peronistas, radicales, coalición cívica, PRO o del partido que sea, y la verdad que está el país envuelto en una crisis de interna política del gobierno, y es tiempo que perdemos. O sea, por citarte un ejemplo, digamos, por una estupidez ideológica de Cristina, Alberto y todos los que componen el frente, digamos, el acuerdo que se está llegando con el fondo, en concreto, es patear la pelota para 2 o 3 años adelante. Esos 2 o 3 años, en concreto, es, como yo no voy a gobernar, al boludo que le toque venir dentro de 2 años, que se haga cargo de la deuda, pero son 2 o 3 años que todos los argentinos estamos perdiendo de vida, que podríamos estar resolviendo esos problemas. Entonces, dentro de 2 o 3 años, si hoy lo resolviéramos, si podríamos estar mejor, con mejor calidad de vida, o saliendo de un proceso de crisis económica, no, vamos a estar exactamente lo mismo. Vamos a tener esta agonía de 2 o 3 años, que es una agonía falsa, por realidad nos termina, digamos, vamos decayendo cada vez más, y en 2 o 3 años vamos a tener que hacer lo que no hicimos hoy. La verdad que, digamos, cuando uno lo piensa a nivel Estado, digamos, el resto, todos los países tienen internas políticas, incluso internas, pero todos piensan en pos, digamos, de su país, de su nación, en políticas de Estado. Una deuda, porque, a ver, sí, es una deuda de un crédito que tomó Macri, pero el crédito que había tomado Macri era para pagar una deuda que venía atrás de Cristina, y así sucesivamente. Es la deuda del Estado. Entonces tendríamos que tener una política de Estado consensuada con todos los frentes para resolverlo, y que sea el gobierno que sea, esa gestión de esa deuda o lo que fuera, siga el mismo curso. No que dentro de 2 años vamos a tener que volver a sentarnos con el Fondo Monetario Internacional, a ver de vuelta cómo reestructuramos, cómo reacomodamos, y así estamos, hace 100 años, que esto es un fracaso, la calidad de vida cada vez peor, el poder de compra es cada vez peor, cada vez más pobre, digamos, y la verdad que es lamentable porque tenemos un país en condiciones y con recursos para ser una potencia mundial, y somos un país africano, con perdón de los africanos. Diputado, ¿y este año cómo viene el tema legislativo? ¿Sí, algún proyecto en particular que se va a buscar tratar, que se apruebe, algún proyecto que haya quedado pendiente, también de Juntos, ¿no? Se está hablando mucho hoy desde Juntos, por lo menos charlamos con algunos legisladores radicales en cuanto a las autonomías de los municipios. ¿Sí? ¿Cuál es su postura al respecto?
estoy como 50 y 50, digamos, porque si es para realmente resolver los problemas de los, digamos, de los vecinos, darle más poder o autonomía, entre comillas, a un intendente, me parece bien. Ahora, si esa autonomía conlleva digamos, la potestad de poder crear nuevos impuestos, me parece, digamos, desastroso. Y yo creo que muchos van ahí, porque detrás de él, tener más herramientas para resolver los problemas, en realidad ahí tenemos que crear más caja para poder tener, entre comillas, más herramientas y poder gestionar mejor. Y lo que va a terminar generando que haya superposición entre impuestos provinciales, entre impuestos municipales, incluso entre impuestos nacionales, donde uno termina pagando para algo y nadie se hace cargo realmente de los problemas. Ya nos pasó durante la pandemia, incluso nosotros hicimos una denuncia penal, me acuerdo al intendente de Castelli, Echarren, que había creado una tasa COVID. O sea, justo apareció el COVID, le vino el pelo el título y creó una tasa COVID que solamente, incluso aparte de la discriminatoria, porque solamente le era aplicada a productores agropecuarios, y era supuestamente para equipar un hospital donde se terminó recaudando más de lo que después se terminó gastando. Entonces, si detrás de esa autonomía está la excusa de hacer más caja y de crear más impuestos y demás, o de tratar digamos, de hacerse cargo de algunas obligaciones que en realidad corresponde a la provincia hacerla, en ese sentido estoy en contra. Ahora, si es para en realidad mejorar la calidad de vida, si es para generar mejores condiciones y eso no significa mayor gasto o mayor carga impositiva, bueno, podemos discutirlo. Bien, bueno, vuelvo a lo que le estaba preguntando y digo, bueno, en lo personal, ¿sí? ¿Ha presentado algún proyecto que quiere ser debatido, tratado, que haya quedado de 2021? Sí, mira, yo tengo varios que quedaron colgados, primero por la urgencia, digamos, del contexto de la pandemia. Segundo, porque la agenda mía, que tenía que ver más con cuestiones agroindustriales, digamos, del campo, la producción e industria, lamentablemente la Comisión de Asuntos Agrarios se juntó 2 veces, digamos, yo era secretario, pero quien tiene la potestad de llamar a las reuniones es el presidente, y tuvimos solamente 2 reuniones, esto es lamentable, en 2 años, una para hablar, llamamos al ministro de Asuntos Agrarios, que solamente leyó un PowerPoint, y otra que ni me acuerdo que tratamos, que no hicimos nada. Y la verdad, bueno, hoy me toca ser seguramente vicepresidente de esa comisión, entonces vamos a tratar de presionar para que haya mucho más trabajo legislativo. Y en ese sentido, tengo varios proyectos, pero creo que uno de los principales, que me parece que es de los cuales que hay que dar una discusión seria, tiene que ver con todo lo que es la reforma de la ley de aplicaciones de la provincia de Buenos Aires, que en los distritos, digamos, rurales, sí, afecta positiva o negativamente, de acuerdo, que hay que hacer una ley, digamos, hay que reformarla, actualizarla, tratar de incorporar nuevos conceptos de productos nuevos que hoy están, digamos, en el mercado, tratar digamos, de darle la garantía a los vecinos para que estén tranquilos con todo lo que son las aplicaciones en las zonas periurbanas. Como hay un vacío legal ahí, esto genera que cada municipio termine decidiendo lo que quiere. En el caso puntual, por ejemplo, de Pergamino, en 2.000 metros, digamos, de la última urbanización no se puede aplicar fitosanitarios, lo cual es un desastre, porque vos estás dejando un montón de superficie de la más rica de todo el país sin producir, cuando la discusión tiene que ser basado en qué prácticas, digamos, en buenas prácticas agrícolas uno aplica, en qué tipo de aplicadores. Hoy tenés aplicadores que vos podés regular desde la presión de la gota y el tamaño de la gota para que esa gota sea más pesada y caiga rápido al suelo y no se derive con el viento, digamos. Y en eso también hay que hacer un acompañamiento en brindar información a la sociedad, porque hay mucha información trucha dando vuelta, hay muchas banderas ideológicas o ideologizadas, digamos, que muchas veces se ha hecho una campaña, por ejemplo, en contra de Monsanto, como si Monsanto fuera el cuco de la película, pero después tenés 300 empresas similares a Monsanto, y no todas son asesinas, digamos. La aplicación de fitosanitario tiene que ver con la salud vegetal de las plantas que generan alimentos que después vamos a consumir, y lo mismo cuando uno vacuna a un novillo, digamos, para aftosa o lo que fuera, o cuando uno está enfermo o se pone una vacuna, digamos, que sea preventiva. Hay productos que son de banda verde que no generan, digamos, daños ambientales siempre y cuando se apliquen con buenas prácticas,
y con recetas agronómicas y la manera, digamos, que tiene que aplicarse. Y bueno, es una discusión que por supuesto no es fácil, porque hay muchos sectores involucrados, pero hay que quedarla. Sí, Eso, por sí, sí. ejemplo, uno. Después otra tiene que ver con la reforma de la ley de emergencia, digamos, de la provincia de Buenos Aires, que darle un poco más de agilidad, repensar los recursos. Después otra que tiene que ver con el Código de Aguas de la provincia de Buenos Aires. Después otra que tiene que ver con un planeamiento de todo lo que son las regiones hidroproductivas o el manejo del agua en la provincia. No puede ser que, digamos, uno tiene que pensar el agua como un recurso más, como es, vos tenés el recurso suelo, tenés el recurso agua, y nosotros nuestros ríos y arroyos, digamos, van a la deriva, digamos, vos tenés agua que está continuamente cayendo, digamos, desperdiciándose en el océano, por así decirlo, por ejemplo en la cuenca del Salado, que vos esa agua tendrás que ver de qué manera la vas reservando para las épocas que te falte humedad, que no tenga lluvia, o cuando tenés exceso de lluvia, tener la capacidad y las obras adecuadas, poder liberar esas aguas y que no generen inundaciones, digamos, por ejemplo, como en la zona de Villegas, cada vez que llueve se inunda toda la ciudad. Digamos, hay que los proyectos que nosotros estamos pensando tienen que ver de qué manera damos herramientas concretas a lo que están produciendo y estar pensando más allá de la coyuntura, digamos, del hoy. Corrernos de la discusión de si el acuerdo, si no el acuerdo, si las retenciones y pensar en la estructura provincial, digamos, en todo lo que tiene que ver con infraestructura. Así que, digamos, un poco en eso te estoy adelantando cuál va a ser Bien, el bien, bien. laburo legislativo de este año. Hago la última y no le quito más tiempo, diputado, porque ya que estábamos hablando del tema aplicaciones, ¿no? Hace rato que, bueno, se viene pateando la pelota para adelante, ¿sí? Y no hay una ley por ahí provincial o se viene trabajando con la misma ley, creo que fue aprobada en la gobernación de Vidal, ¿no? Me parece 2018, por ahí, si no me No, en equivoco. realidad es más antigua, ¿Más porque se iba a hacer antigua? una modificación en su momento que después, digamos, no se terminó reglamentando. O sea, Vidal la terminó derogando después. La verdad que nunca entendí, eso para mí fue un error absurdo. Quizás presionada por agrupaciones ambientalistas, digamos, que uno, a ver, yo vivo en el campo, yo tengo amigos que viven, digamos, no es que uno es un suicida y está consumiendo, tomando glifosato a la mañana. Digamos, hay que armar, digamos, cuáles son las buenas prácticas, determinar, certificar, digamos, cada una de las aplicaciones que se hacen en zonas periurbanas, que haya un certificador por parte del municipio que esté parado ahí mientras está pasando el aplicador, digamos, dentro de lo que es la zona de amortiguación. Amortiguación se llama, digamos, del último alambrado, digamos, del último vecino del pueblo, ya con respecto para el lado del campo. Digamos, uno tiene que darle las garantías de seguridad y tranquilidad a los vecinos, y por otro lado también darle las garantías y seguridad a los productores que hacen las cosas bien, que aplican bien, que tienen, digamos, que cumplen con todos los protocolos, para que no sean acusados absurdamente de asesinos, de contaminadores y de muchas cuestiones que terminan siendo discusiones políticas ideológicas y no científicas o técnicas. Entonces, es Sí. una discusión que no va a ser fácil, digamos, porque hay mucha contaminación argumentativa en el medio, pero que si realmente queremos resolver los problemas, hay que encararlo. Diputado, agradecerle muchísimo, como siempre, la gentileza de atendernos, ¿sí? Muy amable, sí, por este alto en el camino, por charlar un No, ratito por favor. con Radio del Centro y ponernos un poco en contexto de lo que está sucediendo, ¿no? En la legislatura bonaerense también y, bueno, de los próximos temas a plantear. Muchas gracias. No, a ustedes y como siempre a disposición. Un Que abrazo tenga un buen día. enorme Hasta a luego. todos los Gracias. vecinos de Civicol. Chau, chau. Bueno, ya estábamos charlando con el diputado provincial Luciano Bugallo, hombre de la coalición cívica, sí, por supuesto, integrante de Juntos, acerca, bueno, de su participación en la asamblea que se llevó a cabo en San Pedro y asimismo también, bueno, los próximos, en este caso, proyectos que pretende se conviertan en ley o en su defecto, que se debatan, que se traten, bueno, y además, bueno, como integrante de la comisión, sí, por supuesto también de bueno, la comisión agropecuaria, la comisión de asuntos agrarios, sí, para poder charlar de algunas cuestiones que quedaron pendientes durante 2020 y 2021 y bueno, que quiere meter en agenda el diputado Luciano Bugallo de la coalición cívica de Juntos charlando con nosotros